Bueno, vamos a continuar con esta segunda clase. Habíamos, en el final de la anterior, habíamos hablado sobre, empezado a esbozar el, el tema de la igualdad, ¿no? Y yo les decía que podíamos llegar a ser muy injustos si entendemos a la igualdad en los términos nominales o en los términos que nos plantea el liberalismo. Cuando ustedes vayan, por ahí alguno de ustedes ya fue al Palacio de los Tribunales en la calle Talcahuano, apenas entren en el hall van a encontrar una escultura de la señora Justicia, que es una señora que está con las manos así y que tiene una venda en sus ojos. Dicen la justicia es ciega, ¿verdad? Y eh, por las dudas tiene un paño para que no pueda ver absolutamente nada de, sobre las personas sobre las cuales va a operar. Esa justicia es una justicia que presupone la igualdad de todos eh, como una base para poder actuar. Y bueno, eh, este podría ser un criterio o una perspectiva sobre lo que debiera ser. O sea, todos deberían ser iguales ante la ley, tener las mismas posibilidades, la misma accesibilidad, los mismos recursos procesales, pero la realidad dista mucho del deseo. La realidad nos indica que hay en nuestro país, para ser muy concretos, en nuestro país hay más del 40% de pobres. Yo creo que en este momento, con los efectos de la última crisis más la pandemia, habremos pasado holgadamente el 50% de pobres en Argentina. Y obviamente los sectores pobres adolecen de numerosos obstáculos para poder acceder al Poder Judicial, para poder conocer cuáles son sus derechos, para poder efectivizarlos a través de la exigencia sistemática. Esto está reservado para algunos sectores que tienen otra capacidad económica, cultural, de conocimientos, etc. Entonces, ontológicamente, la plataforma de individuos con las que vamos a operar como Poder Judicial no es homóloga, no son todos iguales. Esa igualdad es una igualdad nominal, es una igualdad que encubre la desigualdad subyacente, la desigualdad estructural de los grupos humanos. Si nosotros como operadores del derecho no tenemos en claro que eso es así, si no tenemos en claro que la igualdad es un valor al cual se debe llegar, pero que no es hoy una realidad, lo que estamos haciendo es reproduciendo la desigualdad a través del derecho. Voy a traerles un ejemplo. Miren, yo acá, como no tengo pizarrón, generalmente lo hago con un dibujito, pero pongamos que esta fuera una persona de este tamaño, hagan de cuenta que es una persona, y esta es otra. Eh, Claramente, esta persona es más grande, más fuerte, esta es más pequeña. Yo podría, en términos liberales, colocar un paño sobre los dos y decir, son iguales, los dos son iguales, y yo los voy a considerar con esa igualdad que presupongo. En realidad,
lo que estoy haciendo, en vez de poner un manto así, es poner un manto así, con esta forma. Está cayendo el manto sobre ambas piedras, sobre ambas personas en este caso, como si fueran personificadas las piedras. Y fíjense, la curva de mi mano está marcando que la desigualdad continúa, porque ahí el derecho está operando como un reproductor de desigualdades. Esta expresión fue muy hábilmente descrita por el derecho crítico en la década del 80 y 90. En la Argentina tenemos varios exponentes, Alicia Ruiz, Carlos Cárcova, que hablaron sobre este tema de la reproducción de la desigualdad a través del derecho. Ahora, si nosotros reconocemos esta desigualdad y como Poder Judicial complementamos, lo que vamos a hacer es generar una igualdad real. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que se llama una discriminación inversa. Una discriminación no para perjudicar, sino para beneficiar. Reconocer la desigualdad para complementarla, para reforzar a los sectores más débiles y más vulnerables y lograr una igualdad real frente a la estructura judicial. Recuerden, estas tres piedritas que implican dos personas que se van igualando, pueden servir de ejemplo para entender que en el tema de la igualdad también podemos, con una consideración equivocada, poder llegar a ser muy, pero muy injustos en nuestras decisiones. No puedo considerar de la misma forma a un empresario de primer nivel que tiene, por su capacidad económica, la posibilidad de contratar un buffet de 50 abogados y soportar el costo de una campaña publicitaria en defensa de sus intereses en los principales medios periodísticos del país. No puedo ponerlo en igualdad de condiciones con don Jacinto o doña Porota, que son los dueños de un almacén de barrio, que tienen la escuela primaria terminada y que no pueden ni siquiera pagar el alquiler del local. Esta es la realidad. Y nosotros como Poder Judicial tenemos que lograr nivelar a el empresario con don Jacinto y doña Porota. Si logramos esa nivelación, entonces podemos llegar a ser justos. Si no logramos esa nivelación, jamás vamos a poder lograr resultados de justicia. Porque los mecanismos no pueden estar previstos para todos por igual, porque no son todos iguales. Todos deben ser iguales. Debemos tender hacia eso. Pero la realidad es otra. Lo mismo ocurre con uno de los pilares de nuestro sistema jurídico, que es la presunción del conocimiento del derecho. El derecho se presume conocido. Nadie puede alegar la ignorancia del derecho. Nadie puede decir, yo no sabía que esto estaba prohibido. Y si bien esto puede ser más o menos entendible en cuestiones que son casi de sentido común, nadie puede decir, bueno, yo no sabía que matar a otro era malo. Es poco creíble. Pero hay situaciones intermedias que tienen que ver con cuestiones formales, con errores de procedimiento, con determinados detalles de operatorias jurídicas que no son conocidas por infinidad de personas y sin embargo
el Poder Judicial lo sanciona con dureza, entendiendo que nadie puede escudarse en la ignorancia del derecho. El derecho se publicó en el boletín oficial y a partir del día siguiente es norma vigente y aplicable en el territorio nacional o en la localidad que fuere, en el caso que fuera derecho local. ¿Es realmente justo que apliquemos una sanción por igual a quien tiene contratado un estudio de abogados que todos los días reciben el boletín oficial y leen y desmenuzan, informan, asesoran, hacen memorándums? ¿Son iguales que, volvamos a nuestros amigos Jacinto y Doña Rosa, que nunca vieron un boletín oficial en su vida, salvo por ahí lo vieron lo usaron como papel de diario para envolver huevos en el almacén, pero nunca lo leyeron? ¿Qué saben sobre la vigencia normativa? ¿Podemos, como Poder Judicial, tratarlos por igual? ¿Entender que ambos tienen el mismo conocimiento del derecho? Bueno, fíjense que todas estas cuestiones son temas para tener muy presentes, muy en cuenta a la hora de pensar cómo nos posicionamos nosotros frente a esto. Vamos a aceptar estas premisas pacíficamente como, bueno, como este es el orden que está, es lo que se estableció como bueno y lo vamos a aceptar, o nuestro gran desafío como, como nueva generación de operadores jurídicos, me refiero sobre todo a la de ustedes, no la mía ya no es tan nueva, si su misión es cuestionar, criticar, pensar alternativas, porque hay alternativas, seguramente hay muchas alternativas, para poder superar estos obstáculos a un verdadero derecho democrático, un verdadero derecho social, un verdadero derecho, sobre todo, humano, la humanidad. Eso que parece tan como obvio, pero fíjense que de todas las cuestiones que venimos repasando, pareciera que un tema que se plantea como común a todos estos aspectos es como una suerte de deshumanización, ¿no? Como que buscamos que el operador jurídico no sea alguien que sienta, solo debe aplicar rituales y normas sin sentir, sin ponerse en el dolor o en el sufrimiento del otro. Son todos temas para pensar, ¿no? Y repasar. Hasta ahora vimos entonces las situaciones de un orden político y jurídico, cómo ese orden político y jurídico derivaba en un sistema normativo, cómo a su vez aparecía un sistema judicial encargado de solucionar los litigios, de resolver los conflictos que se daban en torno de la aplicación y de la interpretación de ese sistema normativo y de ese orden político. Vimos entonces que aparecían en el discurso jurídico algunas fórmulas oscuras que llamamos nominalizaciones, que no definen nada, pero sin embargo sirven como sostén muchas veces para resoluciones estructuralmente injustas. Vimos cómo esas nominalizaciones se desparramaban en el discurso jurídico y podían llegar a confundirnos en nuestras decisiones y confundirnos en nuestras herramientas. Y también vimos en
en este tramo, en este primer tramo de esta clase, el tema de la igualdad y del conocimiento del derecho. Pero un tema importante al que no quiero dejar de referirme en los minutos que nos quedan de esta clase es al vinculado con cómo debe integrarse el operador jurídico a la realidad circundante, a lo que llamamos su contexto. Porque todos los seres humanos tenemos un contexto, o sea, nos movemos en un contexto determinado. Ese contexto nos va condicionando de alguna forma y su conocimiento, su abordaje, el tener ese contexto en cuenta es algo indispensable para poder movernos con efectividad, movernos con precisión, movernos comprendiendo nuestros movimientos y no movernos en forma dependiente, sino en forma autónoma y crítica. Y entonces es fundamental la consideración del contexto al momento en que nosotros vamos a operar normativamente, sea en el segmento que sea. Yo, cuando estoy ahora grabando este video para ustedes, me encuentro en un contexto y yo tengo que conocer e interpretar ese contexto para poder transmitir un mensaje acorde con las expectativas que yo tengo de transformación, de revisión, de reforma crítica del sistema. Todo eso lo tengo que tener presente al momento de establecer este discurso. Tengo que tener presente mi contexto. Y esto pasa en todos los órdenes, también en el de un juez que va a aplicar una norma, en el de un abogado que va a iniciar una demanda, en el de un docente que tiene que plantear una investigación académica, etcétera, etcétera. Nosotros, mi generación ha sido formada no solo en la AAA, por la AAA que generó en la década del 70 las primeras expresiones del terrorismo de Estado, me refiero a la Alianza Anticomunista Argentina, triste organización liderada por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega y por otros exponentes de la ultraderecha en el gobierno de Isabel Perón, sino por una AAA que nos lleva a definir un poco cuál es el perfil que se espera o que se esperaba del operador jurídico. Y era apolítico, ahistórico y ajeno, o apartado si quieren. Apolítico, ya lo vimos, porque de alguna forma se esperaba que el buen operador no tuviera demasiada incursión en el terreno político. Yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con la política es para otros, yo soy juez, yo soy abogado, yo soy profesor de la facultad, yo soy apolítico. El establishment académico se encargó de hacer de los apolíticos los mejores profesionales. Ellos eran los mejores profesionales. Los que teníamos alguna definición de naturaleza política éramos la expresión poco seria, los loquitos, la gente son académicamente poco formados. Nosotros éramos los parias dentro de lo que el establishment determinaba como la seriedad dentro del ambiente académico, los apolíticos.
Y también ahistóricos. ¿Por qué ahistóricos? Porque no podíamos reconocernos en el hilo de la historia que anuda toda la evolución de nuestra patria y de nuestro continente. Desde la conquista española, en nuestro caso, hasta nuestros días, hay un hilo conductor que ha tenido distintos nombres, pero siempre ha seguido absolutamente sin ambajes la misma contradicción. La dominación versus el intento de liberación local. El proyecto exógeno versus el proyecto endógeno. Nuestra cultura contra su cultura. Nuestra constitución y nuestros derechos, entendidos desde nuestra idiosincrasia, contra su modelo constitucional y sus leyes. Básicamente, todas estas fórmulas se encuentran debajo de la gran contradicción económica, que es los pueblos locales sometidos a la expoliación extranjera, con distintos nombres, con distintas formas, con distintas banderas. Fueron los españoles, fueron los ingleses, son los norteamericanos. Fueron los virreyes, fue la Baring Brothers, es la JP Morgan. Siempre la lógica ha sido la misma. Y nosotros teniendo que definir de qué lado estamos en esa contradicción. Por supuesto, desde el poder se nos ha invitado a asesorar, a proteger, a consolidar al establishment. Todos los que han respondido genuflexamente en la historia de nuestro país a las pretensiones extranjeras han sido debidamente reconocidos, con dinero, con bronce, con reconocimiento. Ahora bien, ¿qué ha pasado con aquellos que se han rebelado a esa dominación? Ostracismo, negación, castigo intelectual, descrédito. Ese ha sido el precio que tuvieron que pagar. Esa es la consecuencia necesaria de que el poder que se ha estructurado en nuestro país y en nuestro continente ha sido ese, un poder de minorías colaboracionistas que entregan la riqueza de nuestros territorios y de nuestra gente al extranjero, que resignan su soberanía, que venden su moneda, que dilapidan sus industrias y sus empresas nacionales, que venden a poco precio su territorio. En fin. El operador jurídico ahistórico es funcional a los intereses de la dominación. Los que nos dominan necesitan de profesionales carentes de visión histórica. Porque el que no tiene visión histórica es como el amnésico, no entiende qué hace acá. El que tuvo un ataque de amnesia, como en las películas, que le duró 5 años, está acá y no sabe quién es, no sabe su nombre, no sabe quién es su familia, no sabe cuál es su trabajo, no sabe nada, es como un ente,
como, como una suerte de vegetal, sin capacidad de decisión, sin orientación, sin movimiento, sin fuerza, sometido a los vaivenes de lo que venga. El que entiende su historia, el que tiene presente de dónde viene, cómo ha caminado, cómo ha llegado hasta acá, conoce lo que se llama su rol histórico. Ha descubierto cuál es su rol protagónico en la historia. Y entonces puede marchar hacia adelante en una dirección certera, con precisión, sin equivocarse, reconociendo claramente quiénes están operando con un proyecto para el bienestar de los pueblos y quiénes son los enemigos de ese proyecto. La tercera es la agenitud o el apartado. Fíjense que el ajeno, apartado, es el que está alejado de la gente. Nos han formado para estar ajenos, para estar apartados. Porque la comunidad, el entendernos junto al otro, el entendernos con el otro, el sentir el sufrimiento del otro, condiciona nuestra praxis. No es la misma praxis la de el que vive en un termo, como dicen en la calle, o en una pecera, que el que vive integrado a una conflictiva social, económica, política. El que vive integrado está dentro del conflicto, no puede ser ajeno al conflicto, no puede ser neutral en el conflicto. La comprensión del contexto requiere entonces de operadores políticos, históricos e integrados. Abogados históricos, políticos e integrados. Jueces históricos, políticos e integrados. Y para cuando ustedes se lo comenten a otros, les van a decir, no, pero ¿cómo un juez puede decir eso? Un profesor de la facultad puede decir que los operadores jurídicos tienen que ser políticos. Todos nuestros actos son actos políticos. Que quede para la prensa malintencionada confundir la cuestión política con la cuestión partidaria. Porque nadie está hablando de que un juez o que un profesor de la facultad tengan que operar para un partido político. Estamos hablando del posicionamiento político en sentido amplio. Estamos hablando desde Aristóteles, del zoon politikon de Aristóteles hasta ahora. El animal político, el ser que se inserta en una sociedad y que vive, pulsa todas las modificaciones y todas las fuerzas que operan en esa sociedad. Si nosotros somos capaces de interpretar el contexto y somos capaces de hacer una lectura adecuada de ese contexto, nuestras operaciones jurídicas van a ser mucho más certeras. Vamos a tener muchas menos dudas. Vamos a poder operar con un criterio de justicia mucho más estricto y absolutamente fundado, expresable, sin vergüenzas, sin vergüenzas. Vergüenza debe tener aquel que dice que no tiene
ninguna posición política, que no defiende a nadie, que es un mero intermediario de las normas o un exponente cuasi metafísico de la ley. Ese es el que tiene que tener vergüenza, no nosotros, cuando exponemos con total claridad cuál es el fundamento de nuestros actos y cuando definimos que la verdadera preocupación que debiéramos tener es la de aquellos que ocultan su verdadera intención política. Esa realmente debiera ser nuestra mayor preocupación. Cuando hablamos del contexto, es muy pero muy importante poder hacer una pequeña revisión de cómo, si hubiéramos tenido en su momento una lectura adecuada de nuestro contexto, las formas en que nos hubiéramos comportado hubieran sido diferentes. Porque hay indicadores que se van dando en el mundo, hay señales que van advirtiendo situaciones que a veces pasan desapercibidas porque hay errores de lectura, porque no se ven, porque no hay capacidad suficiente de análisis. Me estoy refiriendo a dos llamadas de atención que hubo en la década del 80, casi coincidentes en el tiempo, vinculados con situaciones que hoy nos están acechando de una manera muy pero muy profunda y grave. La primera señal a la que me voy a referir es el informe que hizo para el Club de Roma. Ustedes saben que hay una organización, si no lo saben ahora se enteran, que se llama el Club de Roma, en donde confluyen las más importantes expresiones de la economía mundial. O sea, no estamos hablando de un foro de la izquierda, sino todo lo contrario, es un foro integrado por corporaciones, holdings económicos, empresas, que se dedican a pensar temas que hacen al quehacer global, a la situación del mundo, al futuro de las empresas, de las inversiones, de la economía, etc. El Club de Roma le encargó al MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Estados Unidos, le encargó un estudio para determinar si el crecimiento económico tenía o no un límite. El MIT hizo su estudio, ese estudio se hizo, repito, en la década del 80 y emitió al finalizar el estudio un informe que se llamó Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento que ustedes van a poder encontrar en internet, van a encontrar informe Meadows, que es el titular de esa comisión del Instituto Tecnológico, o busquen los límites del crecimiento, Club de Roma, y van a encontrar ese informe. Ese informe básicamente, sucintamente, lo que está diciendo, hablo de hace casi 40 años. Lo que estaba diciendo es, señores, con el nivel de consumo de recursos energéticos, con el nivel de consumo de productos a nivel global, o sea,
con el nivel de aumento de los consumos per cápita, las personas, con este sistema de producción, con la escasez de los recursos no renovables, agua, aire, componentes que tienen un nivel de saturación si no se cuidan adecuadamente, así como dan las proyecciones, esto fue una simulación computada, y muy interesante porque si uno ve las fotos que hay de las computadoras que se usaron en esa época para hacer las proyecciones, estamos hablando de habitaciones que ocupaban esas CPU, eh, y que tenían mucha menos capacidad que lo que tiene hoy, no sé, la notebook con la que yo estoy grabando esta clase. O sea, bueno, con esa proyección computada que hizo el MIT, se llegó a la conclusión de que el mundo no tenía otra posibilidad más que una suerte de implosión. El mundo no podía resistir que esas variables continuaran en la dirección que tenían, todas al unísono. Algo debía de sacrificarse. Bueno, básicamente estábamos hablando, o se debía modificar el sistema de consumo, es decir, había que modificar las bases consumistas del capitalismo, o había que modificar las fórmulas de producción, o había que reducir la población, porque no se podía propender a una incorporación de mayor cantidad de población al sistema económico de consumo, porque eso iba a impactar necesariamente en las condiciones medioambientales. Y realmente las condiciones medioambientales ya eran malas en los 80, imagínense lo que son al día de hoy. Bueno, obviamente el informe sobre los límites del crecimiento generó un gran debate internacional, un desagrado de los sectores que querían seguir degradando el planeta a cualquier costo y seguir con lo que se llama la optimización del régimen de ganancias, y entonces eh, tuvieron que ensayar una nueva idea que sepultara esta idea negativa, funesta, de que el crecimiento tiene un límite. Y entonces ensayaron esta idea de el crecimiento amigable o sustentable, o sea, un crecimiento que permita el consumismo del capitalismo, pero en un sistema en donde se cuide un poco el medio ambiente y esto más o menos pueda ir de la mano. En realidad, mi opinión, ojalá me equivoque, es que la centralidad definió un sacrificio y ese sacrificio definido fue parte de la humanidad. Los descartados, en el lenguaje de Francisco, del Papa, los descartados son aquellos que no pertenecen al sistema, que no tienen ningún derecho, que no trabajan, que no van a consumir porque están traídos a la tierra casi por error y van a terminar muriendo sin protagonizar absolutamente nada, más que el sufrimiento. Ese grupo fue predefinido, repito, desde mi perspectiva, por la centralidad económica para ser la variable de ajuste y que el mundo no llegue, por lo menos tan rápido, a una implosión. Fíjense que hoy estamos a casi, repito, 40 años de ese informe. Estamos con un planeta en peores condiciones, muy malas condiciones, con destrucciones de reservas verdes como el Amazonas, con recalentamiento global extremo, con modificación del comportamiento climático, con contaminación
irreversible de acuíferos, con contaminación de napas subterráneas, con contaminación nuclear, en fin, infinidad de situaciones. Ahora, con pandemias que algunos explican como la reacción de la naturaleza frente a las agresiones sistemáticas. De hecho, valga la paradoja, el virus logró lo que no logró ningún convenio internacional. El virus logró que se empezaran a cerrar los agujeros en la capa de ozono. El virus logró que mejorase la condición del aire y del agua. Lean los reportes sobre la contaminación del aire, lean los reportes sobre la contaminación acá nomás del río Luján y cómo se revirtieron los niveles de contaminación a raíz del cierre de las industrias por la cuarentena. El informe de los límites del crecimiento es un informe que hoy tendríamos que leer contrastado con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde él hace un llamado extremo, ya un llamado casi en la agonía por la defensa de nuestra casa común, donde dice, bueno, no hay margen para más, el sistema este se agotó, el sistema está terminado, tenemos que pensar en un nuevo orden, tenemos que pensar en un nuevo orden económico, tenemos que pensar en un nuevo orden político, tenemos que pensar, por supuesto, en un nuevo sistema legislativo y pero muy en serio, en un nuevo sistema de resolución de conflictos. El otro informe al que me quería referir es el informe MacBride. El informe MacBride es un informe que es emitido por la UNESCO, Unión de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un organismo de Naciones Unidas, que en la misma década alerta sobre la dominación que ejercen las incipientes, en ese momento incipientes, concentraciones de la información mundial. Cómo se estaba estructurando en el mundo una nueva forma de sometimiento de los países periféricos a través de los monopolios en la información. Ese informe, que también lo pueden encontrar en internet, estaba alertando hace 40 años sobre lo que hoy estamos padeciendo en forma gravísima, que es la dominación a través de las estructuras multimediáticas. Todos los sistemas democráticos del mundo están amenazados, todas las sociedades están amenazadas por este poder descontrolado de la multimedia, que entra a nuestras mentes por la televisión, por internet, por los diarios, por las radios. Todos nuestros sentidos, toda nuestra capacidad de aprehensión contextual está subordinada a esta intermediación mediática que es la que efectúan las concentraciones de la información. En los últimos años hemos padecido en nuestro país y en varios países de la región un nuevo fenómeno enmarcado dentro de la guerra de cuarta generación, que es la guerra jurídica. El llamado lawfare, por ahí ustedes lo escucharon nombrar. Cómo a través de una simbiosis entre algunos operadores del Poder Judicial y algunos sectores de la concentración multimediática operan para desestabilizar regiones, para modificar escenarios políticos, para imponer gobiernos o reemplazar otros, para mandar a un exilio eterno a protagonistas de los movimientos populares, para difamar, para disciplinar, para subordinar. En síntesis, para seguir controlando. Hace 40 años se nos alertó sobre qué pasaba con el sistema económico y hacia dónde iba el mundo
si seguíamos en esa dirección. Hoy estamos en el medio de un gravísimo problema ambiental, económico y social. Hace 40 años se nos advirtió cuál sería nuestro destino en términos de información libre y de comunicación social si no poníamos límite a la expansión de la corporación multimediática. Y hoy, fíjense en el estado en que estamos. Quiere decir que en el contexto de hace 40 años se encendieron luces amarillas y rojas para marcarnos la necesidad de una detención, de prestar atención, de estar alertas frente a lo que iba a pasar. Sin embargo, algunos errores ocurrieron, algunos déficits tuvimos en este campo para no haber aprovechado las señales adecuadamente. Y hoy estamos en una situación muchísimo peor. La vocación de los colectivos humanos es el progreso y es la evolución, y sin embargo estamos en la paradoja de la retrogradación, de la devaluación de la humanidad. Estamos en una crisis existencial casi terminal. En Internet van a encontrar de acceso gratuito un texto que escribí que se llama Francisco versus BS, punto, la abreviatura de versus, Moloch, M-O-L-O-C-H, Moloch o Moloch. Francisco versus Moloch. Apuntes para una revolución ecosocial. Ese texto, que está publicado por la editorial Jusvaires, es un texto de acceso libre. Ustedes pueden bajar su PDF y pueden leer ahí varias de las consideraciones que yo estoy haciendo en estas charlas. También pueden encontrar en Internet las ideas de los límites del crecimiento del MIT en el Club de Roma y pueden encontrar las ideas del informe McBride de la UNESCO. Es bueno que ustedes puedan leer eso. Es bueno que traten de revisar sus fundamentos filosóficos, sus fundamentos políticos, también para los que crean sus fundamentos religiosos en relación con los contextos. Cómo vincular nuestra ideología con el contexto. Cómo poder actuar revisando nuestras acciones cotidianas en función de nuestras creencias de buena fe, nuestras creencias leales y honestas. Ustedes van a comenzar en breve una carrera universitaria, van a tener el gran desafío de incorporar conocimientos técnicos, pero también el altísimo desafío de poder revisar las estructuras que han ocasionado la injusticia, la marginalidad y el sufrimiento de nuestro pueblo. Ese es tal vez el mayor de los desafíos, porque reproducir un sistema injusto, acoplarse a normas que ya se dan como buenas, como conocidas y aptas, eso es bastante sencillo. El problema, el gran desafío, la gran obra que ustedes pueden desplegar es cuestionar eso, sabiendo que eso fue en gran parte el motivo del sufrimiento de muchísimos millones de compatriotas en nuestro país. De su compromiso universitario depende no ser cómplices de un estado de cosas que nos ha hipotecado, no solo económicamente, sino espiritual, moralmente, como nación, nos ha hipotecado hace muchas décadas. Ese es el gran desafío del universitario.
pensar el modelo críticamente, desafiar las estructuras creando nuevas alternativas. No es únicamente el, el epidemiólogo o el virólogo que tiene el desafío de generar la vacuna contra el virus, el elemento transgresor bien visto del orden académico y universitario. Nadie diría, y bueno, si está el virus, solo estudiemos cómo se comporta el virus, pero no hagamos nada contra el virus. ¿Alguien aplaudiría a un virólogo que dijera eso? No. Sin embargo, aplaudimos a los sociólogos, a los abogados, a los comunicadores sociales que dicen, y bueno, el sistema está mal, muere muchísima gente de hambre, de enfermedades, por falta de agua, por el cambio climático, mueren cruzando para llegar a Europa desde el África devastada, mueren y mueren. Pero bueno, esto está bien, no hagamos nada. Este es el orden que nos toca. Esta es la justicia a la que podemos llegar. Las cosas son así. Conformémonos con lo que tenemos. ¿Por qué aplaudimos al que lucha contra la muerte desde un microscopio y no aplaudimos al que lucha contra la muerte desde una cátedra universitaria, desde un tribunal de justicia, desde un estudio jurídico? Hay muchas formas de luchar por la redención del hombre. Y ustedes, que recién van a comenzar su actividad universitaria, están en el momento de definir cómo la van a llevar a cabo. En estas clases introductorias, yo solo esbocé algunos elementos que me parecen importantes para repensarse y repensar qué van a hacer el día de mañana cuando les toque ser verdaderos protagonistas de esta historia que está empezando. Hasta la próxima.